Toño, ¿estamos ya? ¿Estáis ya? Sí. ¿Pacto y todo? Pero el sonido va, ¿no? Sí. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Creemos que para nosotros por lo menos es un día muy importante porque un proyecto largamente acariciado por fin empieza a hacerse realidad. Hemos elegido este sitio para presentar Aragón Existe, pues porque nos gusta el parque, nos gusta la naturaleza, pero también porque simbólicamente estamos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, un veterano luchador por muchas de las causas que nosotros defendemos, por el mundo rural, por el reequilibrio territorial, por la igualdad de oportunidades para todos. Y también estamos a los pies de Alfonso I el Batallador, pues el rey que contribuyó principalmente a la formación territorial de Aragón, el rey que repobló muchos de los territorios con sus famosas cartas Puebla, el rey que con su nombre viene a batallar, que también es a lo que venimos nosotros, venimos a batallar, a defender de una manera denodada los intereses de muchísimos territorios que creemos no han sido tratados con justicia a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI y la segunda mitad del siglo XX. Aragón Existe, lo primero que os preguntaríais a quiénes somos, qué hacemos aquí, qué venimos a aportar. Pues básicamente Aragón Existe somos los miembros de Teruel Existe y de las plataformas ciudadanas de Zaragoza y de Huesca que han querido dar a título individual el paso de participar en la acción política con objeto de poder estar allí donde se toman las decisiones tras muchos años de movimiento ciudadano, de reivindicación social, en los que encontrábamos unos techos de cristal que queremos romper y queremos llegar a tomar esas decisiones que nadie se atreve probablemente a tomar con objeto de conseguir, en este caso, un Aragón más justo, un Aragón en igualdad de condiciones para todos los aragoneses y un futuro claramente mejor. Luego al final del acto intentaré profundizar un poquito más en las cuestiones, por llamar de alguna manera, ideológicas o programáticas de Aragón Existe y del proyecto que hoy presentamos, pero quería haceros, para dar paso a la intervención de los compañeros que van a representar como portavoces de manera, digamos, coyuntural hasta que se formalice el proyecto mucho más en las provincias de Zaragoza, de Huesca y en Teruel. Por Huesca nos hablará Raquel Marco, y por Zaragoza Francisco Juárez, y los portavoces en Teruel serán portavoces de Teruel Existe y nos hablará Beatriz Martín. Doy paso sin más a Raquel Marco. Buenos días a todos. Me llamo Raquel Marco y me presento como portavoz de Aragón Existe en la provincia de Huesca. Somos un grupo de personas que participan en diversas plataformas y agrupaciones de la provincia. Ciudadanos de a pie que queremos dar un paso adelante y poner voz a la realidad de la despoblación. Venimos de municipios con décadas de olvido y calles vacías. Venimos de un éxodo obligado y pueblos semiabandonados. De historias imposibles por falta de servicios y de inversiones. Mis padres, como tantos otros, vinieron a Zaragoza desde pequeños pueblos, Nocito, en la Hoya de Huesca, y Pinilla del Campo, en Soria, buscando unas oportunidades que allí nunca hubieran tenido. No pudieron elegir dónde les hubiera gustado vivir y establecer su proyecto de vida. Desde entonces, las prioridades han cambiado y cada vez son más las personas que valoran la calidad de vida que ofrece el mundo rural. Pero la mayoría de las comarcas han seguido perdiendo población, como el Sobrarbe, la Ribagorza y muchas zonas de la Jacetania y el Alto Gállego. Conocemos muy bien el día a día de las grandes ciudades y por eso es necesario que cualquier ciudadano que apueste por la vida en un entorno rural cuente con una verdadera igualdad de oportunidades y también el apoyo de las instituciones.
Tenemos el ejemplo de las comarcas del tercio sur de la provincia de Huesca, donde hay una agricultura competitiva que mantiene los pueblos, pero las opciones para muchos jóvenes no van más allá del sector primario. Los movimientos ciudadanos llevan años reclamando y reivindicando un equilibrio territorial que se traduzca en los mismos derechos para todos los aragoneses. Que cualquier persona, independientemente de dónde quiere estar, tenga las mismas oportunidades porque el territorio se las pueda ofrecer. Para nosotros, el punto de partida para dar este paso fue el 31 de marzo de 2019, cuando algunos miembros de una asociación cultural y social de Bailo, en la Jacetania, acudimos a la revuelta de la España vaciada en Madrid. Lo hicimos de la mano de Teruel Existe, con quien nos une una trayectoria de muchos años de colaboración y amistad. Allí nos emocionamos y volvimos a latir como un solo corazón con los movimientos ciudadanos de la España vaciada. Esa emoción y ese latido recuperado supuso para nosotros un punto de inflexión, porque fue la primera vez que tantas voces se unían con un mismo mensaje, para que nuestros pueblos y su gente tuvieran la oportunidad de afrontar con éxito una inercia que durante décadas ha estado permitiendo la despoblación del medio rural para llenar ciudades, centralizando en ellas todas las posibilidades de avanzar y dejando cada vez más olvidados a los habitantes de pequeños núcleos rurales que ven cómo sus posibilidades se extinguen de forma imparable. Esa concentración de la revuelta de la España vaciada del 31 de marzo de 2019 marcó un antes y un después. Ese antes y ese después nos ha hecho estar hoy aquí en la presentación de Aragón Existe, orgullosos de emprender este proyecto con Teruel y Zaragoza, agradecidos a Teruel Existe porque su experiencia ha sido clave para hacer realidad este proyecto y, por supuesto, compartimos con ellos los problemas de la España vaciada y las soluciones que aporta el modelo de desarrollo. Ahora Aragón tiene un tren y un trazado para recorrerlo y hoy nos sumamos a este tren porque las personas de Huesca y Zaragoza quieren seguir el ejemplo de Teruel Existe para avanzar juntos con lealtad y generosidad en ese camino hacia el reequilibrio territorial que todas las comarcas necesitamos. Gracias. Bueno, pues ahora, en representación de Zaragoza, nos hablará Francisco Juárez. Soy Francisco Javier Juárez, zaragozano de nacimiento. Como muchos zaragozanos, tengo mis raíces en las provincias de Teruel, Monforte de Moyuela y Huesca, Tardienta. Mi familia fue el fruto de la inmigración de las zonas rurales, que se produjo en la posguerra a la ciudad de Zaragoza. Una Zaragoza que fue refugio y sustento para muchos aragoneses, durante una época de muchas calamidades, residiendo y forjando uno de los mejores barrios de Zaragoza, Las Delicias. Afortunadamente, mi destino como funcionario me dio la posibilidad de conocer la provincia de Teruel en profundidad, donde desempeñé los puestos de inspector de comercio e inspector de consumo durante bastantes años, recorriendo la provincia pueblo a pueblo. En estos años me incorporé al movimiento ciudadano Teruel Existe. Durante más de 6 años fui uno de sus portavoces y participé activamente en múltiples iniciativas como la defensa de los fondos europeos para la despoblación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Por motivos familiares tuve que trasladarme de Teruel a Zaragoza y en la emotiva despedida que tuvimos, miembros de la Federación de Vecinos de Teruel me solicitaron que no abandonara Teruel y que siguiera apoyándola en la distancia,
un zaragozano apoyando a Teruel. Y eso he hecho. Nos ha ayudado mucho el desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones, que tanto necesitamos en la España vaciada, y que hoy nos permite estar conectados en la distancia, que facilita que cada vez más todos los turolenses, todos los aragoneses, compartan ideas, vivencias, cultura, trabajo y ocio, o que puedan unirse a este nuevo proyecto. Consideramos que no solo la provincia de Huesca y la de Teruel tiene problemas de vertebración y de despoblación, también lo tienen muchas comarcas de la provincia de Zaragoza, con densidades de población muy cercanas a las turolenses, como las comarcas de Belchite, de Daroca o de Monegros. Otras con graves problemas de desarrollo y vertebración, como la comarca de la Aranda o la comarca de Calatayud, por poner algunos ejemplos. Acercarnos a todas estas zonas, a los problemas de todas estas comarcas, para hacer un Aragón más justo, vertebrado y equilibrado, es nuestro objetivo. Un Aragón potente, para todos y todas, un Aragón en igualdad de derechos y oportunidades. El Aragón por el que luchamos, estamos seguros de que todos los zaragozanos también lo desean. Aragón es la comunidad autónoma más desequilibrada de España. El 51% de la población reside en tan solo el 2% del territorio, que es Zaragoza. Porque como aragoneses y zaragozanos no queremos que la ciudad esté rodeada por un desierto. No podemos consentir un Aragón despoblado. Aragón y Zaragoza se necesitan mutuamente, pero debemos buscar una nueva relación de la ciudad y el territorio, una relación de armonía y cooperación, más fructífera para todos, que avance en la corrección de los desequilibrios territoriales. Existen algunos modelos de desarrollo que creen que Zaragoza debe cubrir todo Aragón en círculos concéntricos, por expansión, para llegar a los más de 47.000 kilómetros cuadrados que es Aragón, y eso es sencillamente imposible. Es ese modelo de Aragón el que genera desigualdad, el que genera pobreza y miseria, degrada los barrios de Zaragoza, precariza sus empleos y hace su movilidad insostenible, mientras condena a la despoblación y a la infradotación de servicios a amplias zonas de Aragón. Una distribución más equilibrada de Aragón es también hacer una Zaragoza mejor, donde la vida de sus ciudadanos sea más saludable, donde se pueda abordar la necesaria regeneración de su comercio minorista que tanto ha sufrido la pandemia, donde se puedan rejuvenecer también los barrios envejecidos y degradados, y que se atienda a los barrios periféricos olvidados. En lugar de generar nuevos barrios para llenarlos de aragoneses del Aragón despoblado, replicando el modelo centralista de Madrid que las autonomías dijeron solucionar, pero que algunas replicaron, como la nuestra. Creemos en la importancia del paisaje natural, del patrimonio cultural, histórico e industrial, que atesora a Aragón como recurso endógeno de primer orden, que genera economía y empleo. Y estaremos en contra de quien se atreva a demolerlo o destrozarlo, basándose exclusivamente en el mercado especulativo de la energía. Nosotros defendemos un modelo de Aragón mallado en sus infraestructuras, con una asistencia equilibrada de servicios, una distribución de la población en todo el territorio.
que permita explotar todas nuestras potencialidades, atendiendo sobre todo a los más pequeños, porque son los más necesitados. En resumen, un Aragón más fuerte, un proyecto de Aragón con cohesión territorial, justicia social y gente confiada en su futuro con igualdad de derechos y oportunidades. Un modelo de convivencia que debemos de exportar al resto de España. Y esperemos que Alfonso I, el batallador que está detrás de nosotros, nos dé fuerza y constancia para conseguirlo. Muchas gracias. A continuación, en representación de la provincia de Teruel, Teruel existe, en voz de Beatriz Martín. Gracias. Buenos días. Como sabéis, soy senadora de Teruel Existe. Vivo en Ir Desciendo de Bueña, que es un pueblo de la provincia de Teruel. Y tampoco quiero extenderme mucho, creo que mis compañeros ya han dejado bastante claro las razones por las que hemos venido, pero sí que me gustaría puntualizar por qué estamos aquí. Sabemos que la mayoría o gran parte de las decisiones que afectan al territorio dependen de la autonomía. Aunque trabajamos duro por visibilizar el problema del desequilibrio territorial, todavía queda mucho por hacer. Sobre todo cuando ves que logras objetivos a nivel nacional, pero luego no se aplican como nos gustaría cuando llegan al ámbito autonómico, provincial o comarcal. En el contexto, sobre todo cuando ves, en el contexto actual, en los últimos 40 años, tomando por referencia desde la aprobación del Estatuto de Autonomía del Gobierno de Aragón, la población española ha ascendido un 25%, la del conjunto de Aragón un 11%, mientras la provincia de Teruel ha decrecido más de un 12%. Y aún no hemos conseguido frenar este proceso. Nosotros creemos en el futuro de nuestros pueblos, en la reactivación económica y social de todos los territorios independientemente de su tamaño. Creemos en el futuro, defendemos que ser pocos no resta derechos, como nos habéis oído en muchas ocasiones. El modelo que queremos es el de pueblos y ciudades vivas. El necesario equilibrio entre lo urbano y lo rural. Un modelo en el que todas las personas y territorios cuenten y que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida donde elijamos vivir. Y por eso estamos aquí, convencidos que proponemos al conjunto de todos aragoneses y aragonesas un proyecto político abierto a la participación de la ciudadanía, cuyo objetivo final será un Aragón mejor, más justo y equilibrado. Gracias. Bueno, aunque luego estaremos abiertos y podemos contestar a las preguntas que estiméis convenientes, sí quería hacer una pequeña relación de lo que serían los principios fundamentales que nos traen aquí. Quería empezar, por ejemplo, por explicaros qué significa esta letra E al revés. Realmente no es una letra E al revés, es el símbolo matemático de existe y por eso la utilizamos tanto como Teruel existe, como Aragón existe y también como la revuelta de la España vaciada, que acordó utilizarla como un homenaje a Teruel existe, que fue el inspirador de la revuelta de la España vaciada. Y hacemos hincapié en eso porque somos representantes de territorios que gritan que existen, que gritan atención, que gritan que quieren que estar atendidos de una vez por todas. Y el proyecto Aragón existe viene a ser la solución a las demandas de todos esos territorios que llevan reclamándolas durante décadas y mucha gente dice que comparte el motivo, que hace lo mismo que venimos a hacer nosotros, pero realmente tras 40 años no se ha hecho. Y sabemos que es muy fácil asumir teóricamente una serie de conceptos, una serie de problemáticas, es muy fácil asumir lo que nosotros denunciamos. Lo que es difícil, porque requiere de verdaderamente implicación, es tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Nosotros
aportamos un proyecto que va a luchar en dos direcciones. Por un lado, hacia dentro de Aragón, empoderándonos a todos los aragoneses, haciéndonos sentir orgullosos de un proyecto que nos unifica y que sea capaz de defendernos, pero internamente propugne también el equilibrio territorial que demandamos en el conjunto de España. No podemos demandar atención al conjunto de España y luego nosotros internamente no aplicarla. Como se ha dicho antes, Aragón es la comunidad española más desequilibrada internamente, y eso, como también hemos dicho muchas veces, no es un proceso natural, ni es designio divino, ni es un mandato de los dioses. Esos son consecuencias socioterritoriales de un modelo de desarrollo equivocado que hemos venido a corregir. No planteamos ninguna revolución, nos vamos a mover, y es un deseo voluntario, en la transversalidad ideológica, y lo hacemos porque no venimos a poner por encima unas siglas de otras, ideológicamente o partidistas. Venimos a resolver problemas enquistados durante décadas que nadie se ha atrevido a resolver. Por eso, cuando nosotros reclamamos atención, cuando nosotros reclamamos que estos territorios tengan oportunidades, no estamos pidiendo caridad, ni pena, ni consideración, estamos pidiendo justicia. Es la aplicación estricta del principio de igualdad que el Estatuto de Autonomía y la Constitución española aplican a todos los ciudadanos. Exigimos igualdad y exigimos justicia, no que se nos atienda por caridad. Y dentro de ese proyecto también hay una versión hacia afuera. Aragón ha de ser capaz de unirse para exigir del Estado todas aquellas infraestructuras pendientes, para exigir del Estado la mejora de todos aquellos servicios que dependen de él. Y para ello nuestro movimiento es la justificación teórica perfecta. Por eso no entendemos cuando, en vez de utilizar, por ejemplo, la revuelta de la España vaciada para condicionar el debate sobre la financiación autonómica, lo que se hace es atacar a aquellos que defendemos la revuelta de la España vaciada, Aragón existe o Teruel existe. Nuestro movimiento es la justificación más clara de que el mecanismo de financiación autonómica debe cambiarse para poder atender todos aquellos aspectos que venimos denunciando. La igualdad en la calidad de la prestación de los servicios, la igualdad en la calidad de las infraestructuras, la corrección del modelo de desarrollo hacia un modelo mallado. Todo eso requiere un cambio en la financiación autonómica, es obvio. Pues en consecuencia, utilicemos esa reivindicación, utilicemos que por primera vez, probablemente desde este rey o desde los reyes católicos o desde el conde de Aranda, no sé desde cuándo, pero desde hace siglos, por primera vez Teruel, por primera vez Aragón lidera a nivel nacional, a nivel estatal, un proyecto, el proyecto de la España vaciada, y lo que queremos es que nos sintamos orgullosos de ello y lo utilicemos para cambiar estructuralmente los principios de funcionamiento de este país. No podemos, por ejemplo, estar reclamando ayudas al funcionamiento en las empresas de las provincias de Teruel o en las áreas limítrofes, con Soria, con Cuenca, todas aquellas que tienen problemas, y paralelamente estar declarando a los medios de comunicación que todo va muy bien, que todo funciona. Las cosas van bien, en Teruel se han hecho cosas, pero realmente no se ha conseguido detener el proceso de despoblación paulatino. Es la única provincia aragonesa que no ha conseguido detener el proceso de despoblación. Como ha dicho antes Beatriz, en las cifras que ha mencionado, en estos 40 años hemos seguido perdiendo población en un contexto de crecimiento tanto nacional como aragonés hacia arriba, y nosotros creemos que es exigible a los poderes aragoneses, a los poderes políticos españoles, que se paralice ese proceso de despoblación. Cuando nosotros se nos comentan, pero bueno, ¿vosotros qué defendéis? Lo podemos decir en 4 frases. Defendemos un desarrollo sostenible en equilibrio territorial, cuya una de sus principales prioridades de la acción de gobierno sea siempre velar que aquellas decisiones que se toman contribuyen al equilibrio territorial. Y no estamos inventando nada, está inventado. Tenemos modelos muy recientes, como por ejemplo el caso alemán. El caso alemán, aunque las tendencias mundiales puedan ser la concentración, que es lo que aducen algunos para decir este planteamiento vuestro no tiene futuro, el caso alemán es el ejemplo muy claro de que cuando hay una voluntad de gobierno de desarrollar un país en equilibrio, se consigue. Cuando la acción política busca ese equilibrio, lo consigue. Por eso decimos que nosotros lo que planteamos es obviamente posible, ¿Y qué trascendencia tendría eso? ¿En qué se plasma? ¿En qué medidas concretas se plasmaría eso? Pues hay muchísimas. Hay 101 medidas que propusimos en un modelo de desarrollo de la España vaciada que se presentó en el Congreso en junio pasado. Pero, por ejemplo, cuando el gobierno
dice en la situación actual que en España se necesita un proceso de reindustrialización estratégica porque ha dejado perder una serie de industria pensando que la cadena logística mundial podría traer lo que necesitase desde China o desde el otro lugar del mundo, y eso se ha demostrado en la pandemia que no es así. Bueno, pues cuando se dice que es necesaria una reindustrialización estratégica, nosotros decimos, bueno, pues efectivamente, si usted es evidente que eso hace falta. Es evidente que usted ha dicho que uno de los principios de la acción del gobierno va a ser la cohesión territorial. Bueno, pues esa reindustrialización estratégica en España, ubíquela en territorios de la España vaciada, ubíquela, por ejemplo, en el Aragón más necesitado, y que estará contribuyendo a solucionar simultáneamente dos problemas: el de la reindustrialización estratégica y el de la corrección de los desequilibrios territoriales, el de la cohesión. Ese es un claro ejemplo de cuando hay voluntad política. Entonces, que a nosotros se nos diga que se comparte el modelo teórico, que se asume teóricamente lo que decimos, pero cuando llega el momento práctico de decidir dónde van los PERTEs, dónde van las grandes reindustrializaciones del programa de España, y no se decide apoyar la España vaciada, entonces no nos creemos nada. No nos creemos nada, igual que no nos creemos de los que dicen que durante 40 años han estado haciendo lo mismo que decimos nosotros. Si se hubiese estado haciendo, no estaríamos aquí reclamándolo. Entonces, son los hechos, es la vía de los hechos la que debe demostrar que se apuesta por estos problemas. Otro ejemplo muy claro, lo he mencionado antes. Cuando, después de mucho esfuerzo, Teruel Existe consigue que en los presupuestos generales del Estado aparezca una disposición adicional que permitiría aplicar las ayudas que la Unión Europea autorizó del 20% de los costes de funcionamiento de las empresas, pero luego no se aplica, estamos diciendo que hay una asunción teórica del problema, pero no se toman las medidas reales. Por eso exigimos que se aplique esas medidas. Lo necesitan las provincias a las que son beneficiadas, pero lo necesitan también los territorios colindantes, como la comarca de Daroca, la comarca de la Aranda, la comarca de Belchite. Lo exigimos. Otro ejemplo, cuando hablamos de que se puede colaborar a la cohesión territorial descentralizando la administración, esa descentralización de la administración y de las empresas públicas puede hacerse, pero puede hacerse obviamente en el ámbito estatal, lo puede hacer la administración del Estado, pero también internamente en Aragón lo puede hacer la administración de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma puede desconcentrar sus delegaciones, puede desconcentrar sus consejerías, puede desconcentrar sus empresas públicas, y esa desconcentración sería eficaz en la colaboración de la cohesión territorial y la vertebración del territorio. Entonces, cuando se dice que se asume la lucha contra la despoblación y la vertebración territorial, pero luego no se hacen las cosas que se pueden hacer sin excesivo coste, es que realmente no hay voluntad. Lo que se quiere es continuar con la inercia de lo que se está haciendo. Entonces, como esos ejemplos que os he dicho, podríamos citar muchísimos, hay muchísimos ejemplos. Lo demuestra todo si tú las medidas que tomas las tomas con la perspectiva de corregir el modelo hacia un modelo que garantice el equilibrio territorial. O sea, tu acción de gobierno tenga como una de las acciones prioritarias crecer en equilibrio territorial o no lo tenga. Y eso solo se puede demostrar con los hechos. Por eso estamos convencidos y por eso estamos aquí, de que aunque todos los demás digan que asumen nuestros principios, y esa es una labor que hemos conseguido en estos años, hoy en día toda la sociedad española, la mayor parte de la sociedad española, el 88% de los españoles, según las encuestas del Banco de España, dice que la despoblación es un problema grave o muy grave y que hay que acometer y hay que luchar por solucionarla ya, decididamente. Pues, cuando se asume teóricamente eso, pero luego y se tiene capacidad de gobierno y luego no se aplica, no se trabaja realmente en solucionarlo, pues realmente se nos está engañando. Nos sobran palabras, nos sobran asunciones teóricas del problema. Queremos actos, queremos realidades, queremos que se camine de verdad hacia un desarrollo en equilibrio territorial, porque estamos convencidos, como la mayoría de los españoles y de los aragoneses, que un desarrollo en equilibrio territorial, tanto de nuestra comunidad autónoma como de España, es un equilibrio que nos llevará seguro a una sociedad mejor, incluso económicamente, a una sociedad más próspera, más potente, más justa. Y por eso estamos aquí, por luchar por todo eso. Vamos a batallar hasta el último rincón. Yo digo muchas veces,
Nosotros vamos a defender cada escuela, cada centro de salud, cada pueblo. Aquí no hay que cerrar nada, aquí hay que reactivar todo, hay que darle oportunidades a todos los territorios. Todos tenemos derecho a una oportunidad de desarrollo, a poder desarrollar los proyectos de vida en los territorios que nos vieron nacer o en los que queremos vivir. Y ese es un principio de igualdad constitucional entre los españoles, de igualdad entre los aragoneses. Por eso os pedimos que estéis aquí, que nos apoyéis, que cuando os queráis sumar a este proyecto tenéis abierta la página web para incorporaros, que aquí no hay nada ni una gota de pesimismo. Aquí lo que hay es un optimismo a raudales de los que están convencidos que Teruel, que Huesca, que Zaragoza, que Aragón puede tener un futuro mejor al que estamos llamados todos. Y aquí nos estamos mutuamente empoderando porque desde aquí estamos convencidos que las cosas van a empezar a cambiar. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. Si queréis preguntar algo, ¿está hoy abierto a preguntas o estamos abiertos a preguntas? Espera. Para el otro lado. Buenos días. Querría preguntarles si ya han definido quiénes van a ser los candidatos para las próximas elecciones o si ha comenzado ese proceso. Pues no, todavía no. Hoy, digamos, es el acto de nacimiento de la formación, con lo cual el proceso es todavía, digamos, a medio plazo. Ahora lo que queremos es consolidar las estructuras, precisamente abrirnos a todos aquellos que quieren colaborar con este proceso, a todos los movimientos sociales que nos han pedido estar al tanto y estar caminando juntos. O sea que veremos, las candidaturas llegarán, pero llegarán en su momento, yo creo que cuando se convoquen las elecciones, no antes. Hola, soy Jorge Heras, del Periódico de Aragón. Llegará su momento, pero ¿cuál va a ser el proceso de elección de esos candidatos? ¿Se plantean hacer primarias? ¿Cuándo se producirá esa decisión? ¿Y qué base social tienen? ¿Cuántos afiliados o simpatizantes tienen en estos momentos el movimiento? Bueno, pues el proceso obviamente se desarrollará de acuerdo con los estándares democráticos que pregonamos y que nos aplicamos, y obviamente deberá responder a un proceso de primarias que es como recogen los propios estatutos. Y cuántos somos o dejamos de ser los que somos, la mayoría somos movimientos sociales. Tenemos lo que compartimos mayoritariamente es un recordáis que en Teruel en Teruel fuimos la fuerza más votada. Con Aragón existe, aunque pueda parecer paradójico hoy, que día que nace decimos lo mismo, Aragón existe, aspiraría a ser la fuerza más votada en Aragón, aspiraría a ser quienes defiendan Aragón frente al Estado y quienes organicen un Aragón internamente mejor y más justo para todos. Pero eso lo iremos viendo conforme se vayan incorporando todos aquellos que obviamente nos han estado apoyando de momento como una manera espiritual, ¿no? Pero que ahora hay que ponerse manos a la obra para empezar con el trabajo. Querría preguntarles también, cuando hablaba sobre que no entendía los ataques a los que se han visto sometidos, a los que cree que se han visto sometidos, ¿a quién se refiere? ¿A partidos? ¿A personas en concreto? Bueno, hay una serie de ataques, bueno, de controversias que son lógicas, que son las de quienes ven un nuevo actor político que puede competir en su espectro electoral, y eso lo entendemos normal e incluso bueno, porque estimula el debate. Lo que no nos gusta y va en contra de nuestra forma de hacer es cuando los ataques se convierten en personales o descalificaciones sin sentido. A nosotros nos gusta argumentar. Nuestra vía no es la de la confrontación y la polarización. Nosotros en nuestra actividad política, y pensamos seguir haciéndolo así, nos caracterizamos por buscar el consenso, por crear diálogo, precisamente buscar que no se bipolarice la situación política, sino que se encuentre aquello que nos une, y así ha sido, Así la mayoría de las cuestiones que hemos planteado, por ejemplo, como Teruel existe en el Congreso, han salido apoyadas o por unanimidad o por mayoría absoluta muy amplia, con apenas alguna abstención. Entonces ese es nuestro camino. Lo que pedimos es que se dispute o se combata ideológicamente los planteamientos y no se entren en descalificaciones que a veces se descalifican por sí mismas, ¿no? Pues no tiene mucho sentido ir por ese camino.
Quería preguntarles si se van a presentar a las municipales autonómicas o solo a las generales, y si se presentan a las municipales, si el nombre sería igual a Aragón Existe o habría nombres para las diferentes demarcaciones. Bueno, el acuerdo que tomamos es concurrir a todos los procesos electorales que viniesen, porque nosotros, como hemos dicho antes, nos interesa estar allá donde se toman las decisiones, precisamente porque como movimientos sociales vimos que había un techo de cristal que era muy difícil de superar, y aunque se reconocía nuestro trabajo y nuestra actividad y se nos daba incluso palmadas en la espalda, luego realmente no se tomaba ninguna medida. Entonces, en ese sentido, concurriremos a todos los procesos electorales, a municipales, autonómicas, generales, europeas. En cada una lo haremos en un ámbito. Nosotros en general perteneceríamos a nivel estatal a lo que hemos llamado España vaciada. España vaciada es digamos, la versión de Teruel Existe a nivel del Estado, y con ella concurriremos en los procesos de ámbito estatal y europeo. Y a nivel autonómico, pues está claro que vamos a concurrir en las 3 provincias, como Teruel Existe en Teruel y como Aragón Existe en Zaragoza y en Huesca. Y a nivel local, pues la intención es concurrir allá donde podamos, por dos cuestiones. Primero, porque sabemos que hay muchas personas en sus propios municipios que están ilusionados con poder aportar, con poder trabajar, muchas veces, la mayoría de las veces de ellas, desinteresadamente por su pueblo, y que quieren hacerlo sin contaminaciones especialmente ideológicas. La mayoría de los pueblos, la afinidad no ya ideológica, sino partidista, es secundaria. Y segundo, porque si lo analizáis conscientemente, en Aragón, cada voto, cuando votamos en un ayuntamiento, estamos votando realmente 3 cosas. 3 cosas que son el propio ayuntamiento, estamos votando los consejeros comarcales y estamos votando los diputados provinciales. A nosotros, para la acción que estamos comentando de corrección de desequilibrios y de luchar realmente por la despoblación, o sea, luchar con credibilidad por la despoblación, nos interesa obviamente estar en las diputaciones provinciales, nos interesa estar en los consejos comarcales. Por eso es fundamentalmente la participación municipal. Allá donde sea posible, por el interés del municipio, que haya un grupo de personas que quieran trabajar desde los planteamientos y los objetivos de Teruel Existe, allí estaremos, pero tampoco nos vamos a obsesionar por cubrir todo el territorio ni por estar en todos los sitios. Allí donde podamos aportar algo y donde podamos dar argumentos, pero siendo conscientes de que nuestro interés en el ámbito municipal es más por la participación en las comarcas y en las diputaciones que por el propio ámbito municipal, pero que también nos interesa, obviamente, y donde lo hagamos, lo haremos como hacemos casi siempre, no solo ya para denunciar problemas, sino para aportar soluciones a la corrección de esos problemas. Sí, buenos días, Jorge Lisbona, del Heraldo de Aragón. Lo ha dicho antes, queda mucho de cara a esas primarias, pero me gustaría preguntarle si se ve liderando la candidatura autonómica de Aragón Existe. Y luego, por otra parte, no sé si teme que la irrupción de un partido más pueda fragmentar todavía más el arco parlamentario aragonés y dar alas, por así decirlo, a la ultraderecha. Y ya por último, ¿se vería impactando con partidos como Vox? Bueno, pues la primera obviamente queda mucho y no sabemos aún quiénes serán candidatos y quiénes no. En nuestro proyecto, el candidato es lo último que se ha elegido. Se han elegido antes los programas, se han decidido las acciones que se quieren desarrollar. Lo seguiremos haciendo así, y obviamente dentro de un proceso democrático en su momento elegiremos los candidatos. Respecto a lo segundo, que era la participación, sí, el aspecto fragmentado, a veces se denuncia el aspecto teóricamente o entre comillas fragmentado, cuando realmente desde el punto de vista positivo solo podríamos llamar pluralidad. O sea, a nuestro entender es bueno que los parlamentos reconozcan la pluralidad de la sociedad, ¿no? Incluso parlamentos plurales, como a nivel europeo hay varios, lo que fuerzan es precisamente a una labor de consenso y de entendimiento que donde domina el bipartidismo no se produce. Entonces, para nosotros un parlamento plural es un parlamento mejor que un parlamento bipartidista o bibloquista, ¿no? Y en
ese sentido, pues para nosotros sería un reflejo mayor de la sociedad, pues que Aragón existe, entren en las Cortes de Aragón, y sería una labor que iría orientada siempre al consenso y al pacto en defensa de los postulados que tenemos, pero también en favor de la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Y respecto a la última que me comentas, nosotros hemos definido desde el principio un marco de referencia ideológico o teórico que está muy claro, que es: nosotros nos vamos a mover dentro del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro del respeto a la Constitución Española de 1978, bueno, que como sabéis siempre tiene sus mecanismos de reforma y de corrección, pero dentro de ese respeto al conjunto de la Constitución, incluido el Estado autonómico, y también al Estatuto de Autonomía de Aragón. Quien está en ese marco, no tenemos ningún problema, no ya solo en hablar, sino en pactar con él. Quien voluntariamente se sitúa fuera de ese marco, el problema es de él, no nuestro. Entonces, en ese ámbito nos moveríamos con todas las fuerzas con las que quisiésemos o pudiésemos dialogar, ¿no? Por insistir un poco, entonces, no descarta de momento presentarse o ser candidato en un proceso autonómico, ¿no? Y luego una segunda pregunta: si consiguen ser una fuerza clave en la formación del próximo gobierno de Aragón y tuvieran que elegir entre la izquierda y la derecha, ¿hacia qué lado irían? Bueno, lo de descarta, no descartas lo que te he comentado antes, que no, el proceso ni siquiera se ha abierto, con lo cual todo está abierto, puede ser sí, puede ser no, dependerá de lo que digan nuestros compañeros, pero que no es de momento lo importante, ¿no? En este momento lo importante es consolidar el proyecto y formalizar o dar cuerpo a las propuestas de ámbito autonómico y local que queremos hacer. Y respecto a lo segundo que era, no recuerdo, a los pactos, sí. Bueno, pues nosotros nos negamos a ser, digamos, etiquetados. Nos negamos a ser etiquetados y nos negamos a que se nos intente encuadrar en el eje derecha-izquierda, porque precisamente lo que venimos a hacer es no queremos estar en esos ejes, queremos ser una opción transversal. Decimos que queremos ser una opción transversal y hacemos el esfuerzo por ser una opción transversal. O sea, que no basta con decirlo, hay que hacer el esfuerzo. Y nosotros lo queremos hacer y lo estamos haciendo. Y es así porque lo que nosotros denunciamos o las propuestas que hacemos son unas propuestas frente a una solución de emergencia. Quizá desde una ciudad no se es consciente el grado de urgencia que tienen determinadas acciones en el territorio. O sea, hay pueblos, hay territorios que no pueden aguantar 4 o 10 años más en la situación actual, que deben modificarse. Ante una situación de emergencia, lo prioritario es resolver esa situación. Ante un incendio, en nuestros pueblos se acudía a apagarlo con cubos de agua, fueses de derechas o fueses de izquierdas. Se acudía a apagar el incendio. Nosotros lo que decimos ahora es que aquí hay una emergencia, en Aragón hay una emergencia, en Aragón hay territorios que están a punto de quedarse literalmente vacíos, despoblados, que eso no es un modelo que pueda garantizar ni siquiera la sostenibilidad territorial, que podemos encontrarnos con un gravísimo problema, y ese gravísimo problema requiere una acción ya inmediata que no se puede demorar décadas. O sea, ha llegado el momento de acometer este problema, y nosotros estamos aquí precisamente para decir eso, para que ha llegado el momento de acometer este problema, que no podemos seguir así otras 2 o 3 décadas, que hay que afrontarlo ahora. Y ante esa emergencia, el ser de derechas o de izquierdas queda en un segundo plano. Nosotros, a todos los que se incorporan, pedimos: no nos da igual cuál sea tu ideología personal. Lo que has de ser capaces es de compartir los objetivos de Aragón Existe y de dejar en segundo plano tu mochila ideológica para trabajar por el objetivo. Y lo hacemos mientras exista esta emergencia y mientras exista este problema. Luego cada cual ideológicamente andará por donde quiera andar. Pero es que esta situación, nosotros no podemos ser enmarcados o etiquetados en ese eje, porque no queremos estar en este eje. Nuestra llamada requiere de la participación de toda la sociedad. Nuestra llamada requiere un pacto de Estado a nivel nacional o un pacto de Estado a nivel autonómico para afrontar el problema de manera decidida, que la solución sea independiente de quién esté en el gobierno, que esté acordado cómo se va un mecanismo de financiación estable que no lo pueda modificar cada gobierno o cada legislatura. Cuando antes hablábamos de Alemania, es que Alemania nos ha dado muchas lecciones, entre ellas también cómo se tiene que actuar ante un problema de este tipo. Alemania, no sé si lo recordáis, cuando se incorpora en la unificación alemana, cuando se incorpora la Alemania comunista conjunto con la occidental, se encuentran con 2 países muy distintos
distintos, uno muy desarrollado y otro con un infradesarrollo tremendo. Y decide Alemania crear un pacto de solidaridad durante el cual durante 30 años ha estado destinando entre el 5 y el 7% de sus impuestos a corregir esa desigualdad, a intentar igualar el nivel de servicios y de infraestructuras de la Alemania del Este con la del Oeste. Durante 30 años, independientemente del gobierno que hubiese, gobernasen conservadores o gobernasen progresistas. Ese pacto de Estado es el que decimos, un pacto de Estado que atienda a toda la sociedad y que tenga un mecanismo de financiación estable que no dependa, no esté al albur de cada gobierno. Y eso es demostrar que se está por la solución de este problema. Lo demás son todo milongas. Los partidos políticos ahora mismo están muy polarizados. Usted inscribía la posibilidad de hablar dentro de ese Convención de Derechos Humanos y demás. Los conoce bien. ¿Cree que hay algún partido con el que a día de hoy sería imposible hablar para Aragón Existe? Bueno, nosotros hablar no nos dejamos hablar nunca con nadie. O sea, hablar se puede hablar con todo el mundo. Otra cosa es pactar. Pactar hay que estar en el marco de referencia de nuestra actuación que nos hemos dado. Es difícil pactar nada con nadie, por ejemplo, que propugne la salida de la Unión Europea cuando nosotros somos europeístas convencidos, cuando sabemos que, por ejemplo, salir de la Unión Europea va a significar para nuestros agricultores perder la PAC, cuando hay decisiones que se dicen sin ser conscientes de las consecuencias que eso llevaría aparejado. Entonces, nosotros queremos hablar con seriedad de las cosas, no solo a base de eslóganes o de simplificaciones. En ese sentido, pues, pero no queremos que sea una responsabilidad nuestra, o sea, es de los demás de dónde se sitúan, ¿no? Insistiendo un poco, para ustedes, ¿Vox estaría dentro de ese marco de referencia al que hacía usted? Vamos a ver, voy a ser sincero, a día de hoy nosotros, pero es que no lo tenemos que interpretar nosotros entendemos que a día de hoy no lo está, porque ellos mismos declaran que quieren salir de la Unión Europea, que no respetan el estatuto, o sea, el Estado de las autonomías, que las autonomías deberían desaparecer. O sea, obviamente eso no lo compartimos. Nosotros confiamos que si una formación de ese tipo quiere verse integrada en el sistema democrático español, pues confiamos que poco a poco vaya evolucionando y acabe siendo un partido de derecha, pues más de derecha diríamos, pero que llegue a incluirse en ese modelo. Pero no lo sabemos. Obviamente a día de hoy no está en ese modelo. Pero que no, ni es nuestra obsesión ni tenemos nada que hacer nosotros, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Yo hablo en nombre de la asociación Renaixer Aragón. Somos un colectivo que tenemos dos preocupaciones principales. Uno era el reforzar la identidad aragonesa y otro la vertebración y la población. Desde luego, sin vertebración y sin población no podemos hacer país. Nosotros consideramos que hay que plantearse ya un objetivo de llegar a los 2 millones de habitantes, pero vertebrados, evidentemente. De nada nos sirve que los 2 millones estemos en Zaragoza, y eso que la mayoría de nosotros somos de Zaragoza, pero muchos de nosotros vivimos somos provenientes de pueblos, ¿no? Yo tenía varias cuestiones. Por un lado, desde lo que es fuera de Teruel hemos echado en falta que se hablara del resto de Aragón en el Congreso, tanto en el Congreso como en el Senado. Entonces ahora vemos un poco, nos sorprende un poco, digamos, esta involución, que bueno, que a priori es positiva, pero hemos echado en falta que se hablara del resto de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, podéis dar explicaciones en este sentido. Una segunda pregunta es que yo he oído muchas veces al consejero Arturo Aliaga decir que en los pueblos en general y en particularmente en Teruel, los alcaldes le pedían dinero para polígonos industriales, para frontones, para piscinas, para hacer obras que a la larga no han supuesto nada. Y sin embargo he oído muy poca autocrítica por parte de las propias gentes de los lugares en relación al derroche que ha habido estos últimos años, tanto en Teruel como en Aragón, como en todo el Estado español, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy sorprendente que me gustaría que se hiciera también autocrítica en este sentido. Y por último, me gustaría saber cuál es la opinión de Aragón Existe en relación al papel de Aragón en el Estado español. Quiero decir, si Aragón debe estar, digamos, en el top de las autonomías y profundizar en su autogobierno, o para Teruel Existe esto no es prioritario, o Aragón Existe, perdón. Gracias.
Bueno, pues empezando casi por el principio, además una cosa que me gusta, que quiero aclarar, ¿no? Que quede muy claro. O sea, este no es un proyecto contra Zaragoza de ninguna manera. Esto no es el Zaragoza contra Aragón de Mario Gaviria. Esto es al contrario. Esto es Zaragoza con Aragón a muerte, ¿no? A por todas. Nosotros no nos oponemos, incluso planteamos que Zaragoza aspire como gran ciudad a tener un papel relevante en el ámbito nacional, incluso internacional. No le vemos ningún problema a eso. Lo que decimos es que ese logro o esa aspiración ha de saber compartirla con el resto, con un proyecto de Aragón cohesionado y equilibrado, que no busque solo la concentración acumulativa aquí, ¿no? Entonces, pero no tenemos nada contra Zaragoza. Luego, sí que Teruel existe en el Congreso, ha planteado demandas de Aragón. Fíjate, por citarte una, en el propio acuerdo de investidura, cuando llevábamos unos días allí y nos pusimos a repasar las infraestructuras que nos hacían falta, pues también repasamos infraestructuras en Aragón, y también están en el acuerdo de investidura infraestructuras del resto de Aragón que no solo son de Teruel, que alguna gente lo desconoce. Por ejemplo, por citarte una que me viene a la cabeza, la autovía entre Calatayud y Daroca está incluido en el acuerdo de investidura de Teruel existe y es provincia de Zaragoza. Nuestra pelea por las ayudas al funcionamiento de las empresas, nosotros desde el primer momento hemos dicho que no se circunscribiesen a Teruel, Cuenca y Soria como provincias, sino también a todas aquellas comarcas colindantes con estas provincias, como es la comarca de Daroca, el campo de Belchite, la de la Aranda, que linda con Soria, que también requieren este tipo de ayudas porque tienen una problemática muy similar. Es decir, hay muchas actuaciones. En las últimas negociaciones de presupuesto se consiguió un plan de desarrollo sostenible turístico para Daroca que no es Teruel, es decir, que sí que ha habido una decadencia. Y lo que pasa es que quizá haya pasado desapercibido porque el contexto mediático de Madrid lo engloba dentro de las reivindicaciones de la España vaciada. Pero bueno, dentro de la España vaciada, Aragón ha sido siempre para nosotros un punto muy, muy importante de las reclamaciones. Y luego, respecto al papel que debería jugar Aragón dentro del contexto del Estado, pues obviamente si creamos Aragón existe, y antes he comentado que lo hacemos en dos direcciones, una interior de introspección de cómo nos organizamos nosotros para tener una comunidad autónoma en buenas condiciones, en mejores condiciones y competir, pero la otra es precisamente de defender los intereses de Aragón en el Estado y en la Unión Europea respecto a, bueno, para nosotros es muy determinante, por ejemplo, la prestación de determinados servicios, la dotación de infraestructuras, la aplicación de esa reindustrialización que hablábamos antes. O sea que sí que vamos a trabajar y que sí que es un objetivo nosotros empoderar la posición de Aragón en el Estado y en la Unión Europea. Eso es evidente y vamos a trabajar así. Sí. En estos últimos años han sido claro, muy bien aprovechadas en muchos casos. Vamos a ver, en Teruel tenemos problemas muy serios y uno de ellos es, aparte de la poca población, el envejecimiento de esa poca población. O sea, nosotros hemos cansado de decir entre los ministerios que cuando se convocan, por ejemplo, ayudas y concursos donde se supone que ha de ser la iniciativa privada la que presente alternativas, grandes proyectos, decimos nosotros no tenemos masa crítica de población y consecuentemente no tenemos masa crítica de emprendedores porque nos falta población y porque la población que tenemos es muy envejecida y ha de ser el Estado el que diseñe esos procesos de inicio o de actualización o de movilización de recursos para generar actividad económica, porque la población va a ser muy difícil de hacerlo. Entonces, en ese planteamiento puede haber algo de autocrítica, pero lo que hay es, en el fondo, una incapacidad de los recursos de emprendimiento que existen, porque no hay población. La población, lamentablemente, la población en capacidad de emprender, con capacidad de digamos, iniciar actividades económicas empresariales, es la que se nos han llevado, es el principal recurso que se nos han llevado. Por eso nuestros programas de retorno del talento, de retener el talento, de incidir en el proceso educativo para que la opción de nuestra gente y de nuestros hijos, la primera no sea irse del pueblo fuera, sino que sea intentar emprender en su ámbito territorial. Y sí que
sí que debe caber un punto de autocrítica. Es decir, nosotros debemos acertar en lo que se haga, porque del acierto se derivarán muchas más cosas, pero que esos errores no solo han pasado en Teruel, han pasado en muchos otros sitios, y a veces ese error va más vinculado a la capacidad de gestión o a la gestión acertada o equivocada de lo que se ha producido, más que al propio hecho de hacer o no la inversión. Y ahí sí que hay que, obviamente, todo, o sea, nosotros una de las cuestiones que pedimos siempre en los ministerios y que nos la intentamos autoaplicar es la evaluación continua y sobre todo posterior del resultado de lo que has desarrollado, ¿no? ¿Cómo ha respondido? Si ha resultado eficaz aquello que planteabas o no. Y en ese aspecto la hacemos y la estamos haciendo. Pero eso no obsta para que seamos conscientes de que, aunque hemos desarrollado muchas opciones, no hemos conseguido frenar el problema principal de la provincia, que es el de la despoblación. Y es el problema último, o sea, es algo más allá que el paro. O sea, es que no es que esté la población en paro, es que la población se va porque no tiene ninguna posibilidad de salir de ese paro, ¿no? Y es un grado mayor. Por eso decimos que hemos de ser capaces de frenar, pero es como un objetivo de Estado. O sea, no creemos que un Estado del siglo XXI democrático, de una potencia económica a nivel mundial como es España, sea incapaz de frenar un proceso de despoblación en determinadas regiones internas de su país. Por supuesto que es capaz. Lo que hay que hacer es que se lo tome en serio, o sea, hay que forzar a que tome esas decisiones, como en su momento las tomó con Canarias y creó un régimen especial fiscal que ha hecho que Canarias suba de cómo estaba en los años 80 ahora. O sea, nosotros reclamamos que el Aragón interior, el Aragón despoblado, reciba un plan de choque que le haga salir desde ahí y que realmente tenga oportunidades de trabajo y oportunidades de desarrollar los planes de vida y de desarrollar equilibradamente el territorio. Si no, realmente el camino que llevamos no es alentador, porque estaríamos dejando, pero es que el territorio de Aragón es inmenso, estaríamos dejando amplísimas zonas territoriales sin población. Eso es difícilmente sostenible, o sea, eso es imposible mantener así. Sí, buenos días. Para Arainfo, Diario Libre de Aragón. 3 cositas puntuales y muy concretas. Aragón Existe es partidario de la recuperación y creación en el desarrollo del estatuto, de la creación de una hacienda foral propia, lo primero. Lo segundo, si Aragón Existe es partidario de la creación de una empresa pública de energía. Y lo tercero es recordar que el actual presidente de Aragón, Javier Lambán, asegura que mientras él sea presidente de Aragón, el único idioma oficial del país será el castellano. Nos gustaría conocer cuál es la política lingüística de Aragón Existe. Gracias. Bueno, pues son tres temas delicados. Nosotros estamos en proceso, como hemos dicho antes, de nacimiento y de creación de los postulados, digamos, ideológicos o de tratamiento. Pero hay uno de ellos que has comentado que es de especial trascendencia para nosotros, que es, por ejemplo, todo el tema vinculado con la energía, ¿no? Con la producción energética. Nosotros denunciamos que hemos sido desde desde los años 50 del siglo pasado hasta hoy, hemos sido territorio de sacrificio en beneficio del desarrollo de otros territorios, y que no es que no lo veamos justo, es que ni es constitucional ni es defendible que hay unos territorios que estén siempre al servicio de otros. Por eso nos negamos a ser el patio trasero de las grandes ciudades, donde en nuestros territorios se coloque aquello que no se quiere colocar en las grandes ciudades. Que ahí se coloquen centrales eólicas, centrales fotovoltaicas, se coloquen sin ningún tipo de ordenación territorial previa, se coloquen sin respetar el patrimonio natural y cultural, se coloquen sin contribuir al desarrollo de los territorios donde se colocan. Pero no solo lo denunciamos, trabajamos por ello. Lo digo porque a veces también caemos en la incongruencia de aquellos que dicen esto mismo que estoy diciendo yo ahora y están en el gobierno y luego no hacen nada. Están en el gobierno de la comunidad autónoma y no hacen nada y se quejan de esto mismo, cuando depende de ellos, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestra medida, de nuestras posibilidades, hemos hecho todo lo posible por frenar eso. Por ejemplo, la ley de cambio climático, la referencia que hay a que la implantación de energías renovables se hará respetando el patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo de los territorios, es una introducción del trabajo de Teruel Existe. Por ejemplo, el otro día, en la negociación para la aprobación del Real Decreto 6 de 2022, el frenazo al procedimiento express para autorización de energías renovables que se produjo y que se va a producir es consecuencia de la negociación de Teruel Existe. O sea, nuestra pequeña o escasa capacidad de poder que tenemos actualmente la utilizamos para defender de verdad lo que pregonamos defender ideológicamente.
y los otros aspectos eran a la hacienda propia. Bueno, la hacienda propia es parte de uno de los trabajos que estamos analizando. No hemos tomado una decisión. En cualquier caso, lo que sí que entendemos que debe haber una financiación suficiente. También entendemos que debe haber un modelo, dentro de un modelo fiscal o más o menos, por decirlo, coherente para todo el Estado. Las especificidades fiscales se deben hacer para aquellos territorios que realmente tienen dificultades de desarrollo. Por ejemplo, no entendemos que la comunidad autónoma más desarrollada del país, la más potente, la más pujante, la que tiene todas las infraestructuras, la que está absolutamente mimada por el Estado, como es Madrid, sea una comunidad que encima tiene la capacidad o aplica un régimen fiscal que lo que hace es un dumping, absorbiendo la actividad económica de los territorios periféricos como es el nuestro. O sea, esa política fiscal, entonces, que la figura sea una hacienda propia o no sea una hacienda propia, para nosotros estaría en segundo plano frente a una hacienda como tiene que ser, o sea, con la suficiente financiación, con el modelo de financiación suficiente, las excepciones en el sistema de financiación sean para acabar con los problemas y no para generar nuevos problemas. Y respecto al otro aspecto que comentabas de la política lingüística, para nosotros las lenguas son un patrimonio cultural importantísimo de cualquier territorio. Creemos que se deben proteger. Eso no obsta para que reconozcamos que la lengua en la que nos expresamos mayoritariamente todos los aragoneses sea el castellano, pero no obsta para que se protejan las otras modalidades lingüísticas como parte de nuestro patrimonio y que se puedan hablar perfectamente allí donde sea la lengua vehicular. No tenemos ningún inconveniente con eso. De hecho, hemos apoyado cosas en el Congreso en ese sentido. Perdone que insista en el tema de los ayuntamientos. Ha dicho que no era prioritario llegar a todos los territorios, pero hay algunos ayuntamientos donde sí consideren que querrían estar. Bueno, nos gustaría estar en los ayuntamientos en los que tenemos ya plataformas, digamos, trabajando. Por ejemplo, pues en Teruel nos gustaría estar en el ayuntamiento porque obviamente una gran parte de nuestro apoyo social está, por ejemplo, en la ciudad de Teruel, y tenemos propuestas que hemos venido trabajando constantemente para la ciudad de Teruel. Nos gustaría estar, si pudiésemos, en todos los ayuntamientos de Aragón, y haremos ese esfuerzo. A mí el otro día en un debate universitario con García Pose, nos comentaban hasta qué nivel, o sea, si estábamos dispuestos a admitir, a renunciar a que se perdiesen o se cerrasen determinados municipios, y nosotros decíamos que no, que nosotros vamos a pelear por el más pequeño pueblo, por la más pequeña escuela, por el más pequeño centro de salud, porque lo que queremos es llamar la atención de que ha de ponerse hasta aquí hemos llegado, o sea, hasta aquí hemos llegado en el cierre de servicios, en la pérdida de oportunidades, en renunciar a todo aquello que requiere una igualdad en la calidad del servicio que se presta. Entonces, en la mayoría de esos casos, la competencia es de la comunidad autónoma, pero los ayuntamientos también tienen muchas responsabilidades de la atención social, y queremos estar ahí para que eso sea factible, ¿no? Para que la calidad de servicios sea igual, sea un municipio grande, sea un municipio pequeño, y contribuir así a lo que comentamos, que es luchar contra el abandono, contra la despoblación. Pero si no estuvieran en todo el territorio tampoco sería una prioridad, como decía, son las diputaciones, ¿no? Sí, a nosotros nos interesa estar obviamente en las diputaciones, porque las diputaciones sí que tienen una participación muy directa en la ordenación territorial de la propia provincia. En ese sentido, diputaciones y comarcas son elementos sustanciales donde sí que queremos estar, igual que queremos estar pues en aquellos ayuntamientos en los que tengamos capacidad. Lo que sucede es que hay una reflexión previa, que no se trata tampoco de estar por estar, sino de estar en general donde podemos aportar soluciones. Hasta ahora, una de las características que más ha definido a Teruel Existe, por ejemplo, cuando hemos ido a hablar con los ministerios, a reclamar con los ministerios, a discutir con los ministerios, algunas de nuestras reuniones son realmente duras, es porque no solo hemos expuesto el problema que veníamos a denunciar, sino es que paralelamente le hemos llevado al menos nuestra solución, de forma que se viese que hay un problema y hay una propuesta de solución. Eso nos gustaría, en los ayuntamientos a los que vayamos, tener capacidad de hacerlo, o sea, denunciar o criticar lo que entendemos que no se está haciendo bien, pero proponer la forma en la que debería hacerse. Y eso un poco quizás sea lo que nos limite, donde haya equipos capaces de hacer eso o donde no los haya, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Nada más. Vale, pues muchas gracias a todos por venir aquí, por atendernos. Al final el cierzo nos ha respetado, no se ha caído ninguna letra, lo cual es buen síntoma que el proyecto tiene solidez.
Gracias.